Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Tenemos que saludar, después de 2 semanas de ausencia, a Andrés Cruz, analista político, docente universitario. Fíjate, Andrés Cruz, que había personas que quizás con qué intención sostenían que tú estabas dedicado a la promoción del en contra y que por eso no habías venido a buena costumbre. Mira lo que dice la gente, Andrea. Sí, tú. ¿Yo? Sí. No, yo creo que Andrés cumplía su misión de profesor poniendo y reprobando alumnos. Poniendo unos y reprobando alumnos. ¿Yo? ¿Mí? ¿Ah? No, yo creo que... buenos días a todos. Hola. Verlos nuevamente. ¿Cómo se le ocurre haciendo proselitismo? Esa imputación absolutamente injuriosa contra un ciudadano de la República. Fuentes confidenciales, no podemos revelarlas. No, pero son bromas, son bromas no, Andrés. Lo echábamos de menos a Andrés Cruz, ¿cierto? Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, ¿cómo se llama? Abogado, militante UDI. Extrañábamos a Andrés Cruz. Hola, muy buenos días. Efectivamente, echábamos de menos a Andrés, Sí. Su carisma, su impronta. ¿En qué andaría, oiga? Una cosa, un misterio, ¿eh? Estaba, primero cumpliendo voy a justificarme. El primer día estaba en reunión con un profesor, atendida la conducta de mi hijo, son gajes del padre. Okay. Y la segunda oportunidad, y no lo podía postergar. Conversador debe ser el niño, seguramente. Justamente. Desordenado parece. Y la segunda es porque estamos cerrando el ciclo del semestre en la universidad y por lo tanto estamos en comisiones de exámenes y eso muchas veces dificulta concurrir porque empieza todo muy temprano. Sí, igual que en ley aquí. No se puede postergar. Gracias por las explicaciones, está justificado. Oye, empecemos en el ley. Así es, después de haber estado 2 semanas sin esta dupla dinámica, que es muy divertida, como están constantemente discutiendo los temas, pongámonos en materia de lo que ha ocurrido en las últimas horas asociado a lo que es la discusión por la reforma de pensiones. El llamado que ha hecho el gobierno apunta a... Llamado fervoroso, dijo el presidente. Exacto, donde el presidente hace un llamado a la oposición a llegar a acuerdos y que no pensar en cálculos mezquinos. Estoy citando directamente al presidente, dejar de pensar solo en la próxima elección y pensar en las soluciones que la democracia dé resultados. Sostuvo el primer mandatario en este llamado que hizo a la oposición principalmente. Y quisiera partir con usted, alcalde, en torno a la postura de su sector, en torno a lo que es la propuesta del gobierno del 1-2-3, que ya el gobierno dijo que no va a mover su propuesta y que si bien el presidente del Senado... el senador Coloma señaló que están dispuestos a elevar la cotización, están dispuestos a negociar y a conversar, pero no al reparto. ¿Esta posición de su sector es inamovible? Yo creo que sí. Yo creo que también es inamovible esa posición, es lo que ha planteado al menos nuestro sector hace bastante tiempo. Creemos en que hay que aumentar el nivel de cotización. Entendemos que el reparto no es una opción hoy día. Pero, ¿sabes lo que me surge de todo esto? Es, de alguna manera, el exitismo que está teniendo el gobierno después del resultado del día domingo. Y yo creo que esto nos puede llevar a otra problemática, a no entender que tenemos que dialogar y que tenemos que conversar. Juan Antonio Coloma dijo, estamos dispuestos a conversar, sentémonos a conversar las propuestas y las mejoras, pero el gobierno no está dispuesto a conversar, el gobierno está imponiendo una agenda. Y esto es lo que hemos visto desde que asumió el presidente Gabriel Boric. Trataron de imponer una agenda programática que dependía de un proceso constitucional. La alta votación que tuvo el presidente lo hizo tener esta soberbia y tosudez para avanzar en transformaciones en nuestro país. Esa alta soberbia y tosudez del sector político los llevó a cometer errores en el proceso constituyente. Luego, cuando fracasa ese proceso constituyente, viene la alta soberbia y la tosudez de nuestro sector político de creer que el rechazo era la votación de la derecha, y nos enfrentamos en un proceso constituyente nuevo, y creo que esa tosudez y soberbia llevó a tener un proyecto que también fracasó.
Entonces, hoy día estamos actuando en la política, y lo debo decir lamentablemente, ambos sectores, en torno a los resultados electorales circunstanciales que tratamos de atribuirlos a nuestros sectores, cuando en realidad es la ciudadanía que nos está diciendo: ¿saben qué? Ustedes no nos están escuchando bien. Y creo que acá el gobierno debería hacer esa lectura, y el presidente debería hacer esa lectura, abandonar la soberbia, porque ya nos ha demostrado que no ha sido buena, y que la gente termina rechazando cuando los efectos de las acciones no terminan beneficiándolo. Y hoy día hay problemáticas complejas, y creo que de alguna manera el triunfo no le hace bien al gobierno. El triunfo del fin de semana, digamos triunfo, en realidad nadie ganó, porque no ganó ni siquiera la convicción de la izquierda de transformar la constitución de Pinochet. Aquí perdieron todos, perdió mi sector, perdió la izquierda, por eso no vimos bandera ni triunfalismo en las calles como ocurrió en elecciones anteriores. Acá hubo una derrota a las clases políticas, tanto de izquierda como de derecha, y por lo tanto creo que atribuirse o generar este exitismo y esta soberbia para poder arremeter con políticas públicas sin negociarlas, sin conversarlas, le va a hacer mal a Chile y le va a hacer mal al gobierno. Oiga, don Andrés Cruz, de las palabras de Henry Campos, pareciera que el asunto está en punto muerto, porque uno pide A y el otro pide B, y no se acercan. ¿Dónde buscamos el consenso? Claro. Y ambas partes dicen que hay disponibilidad al diálogo, pero es bien raro, fíjate. A mí me gustaría hacer un punto, Andrés, y te entrego la palabra y no intervengo más. Es raro, ¿sabes tú por qué? Porque el presidente, el mismo día, el presidente hace un fervoroso llamado a la unidad. Ya llegará consenso, en fin, etcétera, etcétera. Y el mismo día, pero más temprano, la ministra del Trabajo, Janet Jara, en una entrevista con Radio Cooperativa en la mañana, fija la posición del gobierno y dice: ya no hay más que conversar. Y nosotros no nos vamos a mover del 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es la verdadera expresión de voluntad del gobierno, la de la ministra Jara o la del presidente? Mire, yo creo que estamos en un proceso de reposicionamiento, tomando en consideración las consecuencias de un proceso que culminó recién el domingo. Estamos con un proceso de lectura de los resultados. Aquí yo comparto en parte con lo que dice la magnísima autoridad, en términos que efectivamente hay que resguardarse de las lecturas erradas, que yo he constatado que en general provienen de un sector político específico, y que puede hacer muy mal al diálogo, y eso podría poner en entredicho los resultados de los futuros acuerdos que tendrían que adoptarse en materias tan importantes como son salud y previsión. Creo que estas son bravuconadas propias de este proceso. Gonzalo Müller, que era uno de los que dirigía la campaña de la Favor, manifestó inmediatamente después que no se podía llegar a ningún acuerdo con el gobierno. Ni un milímetro. No son sanos, ni un milímetro. Eso no es sano, respecto también de la reacción que tuvieron algunos ministros en torno a esta también afirmación. Queda camino por recorrer, no ha pasado una semana. Yo confío en que esto se va a destrabar, sin perjuicio que el resguardo o temor que se puede tener es que justamente las fuerzas políticas no entiendan los resultados de este plebiscito. Yo creo que lo que se constató en anteriores procesos en torno a la experiencia fue una actitud de soberbia recíproca, desde una perspectiva, un sector de la izquierda, el Frente Amplio en particular, y el Partido Comunista, que leyeron muy mal los resultados de la primera vuelta electoral de la elección de Boric. Recuerden ustedes que en esa primera vuelta ganó José Antonio Kast, y uno hubiese deseado que se hubiesen morigerado las perspectivas y ahí se hubiese comenzado a tender puentes. Eso no duró nada. Finalmente tuvo que verificarse la segunda vuelta y volvimos de nuevo a esta actitud de trinchera, avasalladora, arrogante, que impone en lugar de llegar a algún tipo de puntos en común respecto de quién puede tener una posición diferente. Yo insisto, tengo confianza en que una situación tan compleja
viene el tema de la salud, que yo creo que va a ser más difícil que el aspecto previsional. O sea, para mí esto es simplemente una introducción de una temática que ya se está anunciando muy compleja, tomando en consideración que las repercusiones, a diferencia de la previsional, las repercusiones en el tema de salud son inmediatas. Claro. Y por lo tanto, esto podría generar un efecto en la comunidad política que, de resentir esta inefectividad o falta de efectividad de las fuerzas políticas, podría decantar en consecuencias que ojalá que no terminen en un nuevo estallido social o en la elección de un populista que promete cualquier cosa, y frente a la desesperación de la ciudadanía ante justamente la inoperancia de quienes se dedican a hacer de la política una profesión, vean frustradas sus expectativas. Ahí ambos han señalado algo bastante interesante que tiene que ver con cómo ambos sectores políticos han estado atrincherándose a partir de la mala lectura de los resultados, a partir de la polarización y de la sobre quizás ideologización de algunos sectores en forma específica frente a temas emblemáticos como puede haber sido en su momento la Constitución, y también ahora el tema de pensiones o salud, que ya podemos también entrar a discutir en un momento más. Sin embargo, los resultados de la ciudadanía es que va más hacia lo que es la moderación, más hacia lo que es, en algún momento alguien podría decir el centro. Específicamente ese centro todavía no sabemos muy bien dónde está en forma política, en forma teórica en términos políticos, y aquí hay un problema finalmente de nuevo de la clase política, de que pareciera ser de que sigue desconectada de las necesidades de lo cotidiano de cada uno de nosotros. Algo mencionaba Andrés, asociado ojalá que no llegar a un nuevo estallido social o a manifestaciones tan violentas como las que vimos el año 2019. Y esta pregunta para ambos, y voy a partir con el alcalde, hacia cómo llegamos al consenso, cómo podemos buscar y establecer un diálogo cuando tenemos posturas de ambos lados que parecen ser atrincheradas en tema de pensiones ahora, y también pensando en lo que se viene en salud, porque el hecho, y para todos es noticia, que Banmédica y Vida 3 anunciaron su renuncia a la asociación de ISAPRE. Ya la ministra Aguilera hace un llamado a que si no se aprueba este artículo en forma específica en la discusión en el Congreso, habrán 4 aseguradoras, si es que no me equivoco, que van a caer... Sí, 4. A tener... Pero ojo, que Pediatría y Banmédica se van porque encuentran poco la propuesta del gobierno. Exacto, que encuentran que poco. Es muy feble la postura de la asociación de ISAPRES. Hay crisis además dentro del mismo sector, que no hay acuerdo entre ellos. Entonces hay un problema de búsqueda de consenso. ¿Cómo llegamos al consenso? Porque eso es la política, finalmente. La necesidad de solucionar los problemas del día a día. Alcalde. Chile, durante los 30 nefastos años que plantea el Frente Amplio, transitó en base a acuerdos, en base a llegar posturas de centro, en acuerdos políticos y programáticos que permitieron el desarrollo del país. Yo creo que hay que tener esa mirada. Yo siento que de alguna manera el socialismo democrático dentro del gobierno de Boric, del presidente Boric, ha hecho en parte esta necesidad de avanzar hacia los acuerdos y las conversaciones. Pero no ocurre lo mismo cuando tenemos a militantes del Partido Comunista que desacreditan la palabra del presidente de la República. Lo que pasa con la ministra Jara es básicamente eso, que de alguna manera el presidente llama a la unidad, pero la ministra dice no nos movemos un ápice y se acabó la conversación. Entonces yo creo que hay que ser capaz de aterrizar la pelota al pasto y sentarnos a conversar. Yo creo que no hay mejor forma de resolver los problemas que conversando y buscando acuerdos. Y eso significa, y lo vuelvo a señalar, porque los procesos constituyentes me reflejan mucho la situación del bien común. El bien común no es entendido como una sumatoria del bienestar de cada una de las personas, sino que es el bienestar general que implica conceder y ceder algunas cosas que pueden ser positivas para mí en pos de el resto de las personas. Y yo creo que ahí es donde hay que centrar la mirada de cómo somos capaces los sectores políticos de ceder a algunas de nuestras conveniencias ideológicas o doctrinarias o programáticas
por un pragmatismo que nos permita avanzar en solucionar problemas complejos, y bien lo dijo Andrés. Andrés tiene una claridad. Hoy día estamos hablando de las pensiones. Las pensiones son un resultado al futuro, ¿ah? De aquí a 20, 30 o más años. Pero la situación de la salud está a la vuelta de la esquina. O sea, a partir del 1 de enero, como lo planteaban Médica y Vía 3, de salirse de la asociación porque encuentran feble la acción de la asociación de ISAPRE, casi que entreguista, podemos tener una situación mucho más compleja. Podemos tener personas que queden sin prestación de salud. Y no sé si FONASA tendrá la capacidad de absorber a todos esos usuarios con una estructura que de alguna manera también ha flaqueado, y por lo tanto yo creo que acá es tiempo de conversarse. Queda pero muy poco tiempo para tomar acciones y decisiones, pero son las conversaciones, los acuerdos políticos, llegar al centro, y a veces puede sonar feo, ¿ah? Pero se cuestionó muchas veces la cocina. Pero entre pocos a veces se lograban acuerdos y se le decía al conglomerado, oigan, tenemos que avanzar de esta manera, y se acataban las decisiones de avanzar de esa manera, y no entender la cocina como algo malo, es entender la cocina como algo que nos permita de alguna manera avanzar hacia acuerdos que nos lleven adelante, o si no vamos a seguir estancados. El tema de la cocina que ahí señala el alcalde es bien interesante porque ha sido bastante cuestionado. Andrés, para ir ya finalizando, ¿cómo lograr esos consensos? ¿Cómo recuperar esta idea hacia la ciudadanía que los consensos son necesarios, que hay que llegar a acuerdo y que no nos podemos atrincherar? Puta, mira, lo que pasa es que yo creo que estamos en una situación de cambio de época importantísimo, tomando en consideración la irrupción de las redes sociales, en la que todos son expertos ahora. Y por lo tanto, como todos son expertos en todos los temas, se critica mucho la cocina, porque todos deberíamos estar en la cocina, porque todos somos expertos en todo este tipo de materia. Cuando se trata de ISAPRE, yo no soy un experto en nada, y cada vez que leo o estudio algo me doy cuenta que soy más ignorante, todo lo contrario. La paradoja del que trata de buscar conocimiento es que cada vez se da cuenta que es más inculto. Y uno de los aspectos que hay que tomar en consideración frente a todo este proceso de diálogo es que hay muchos más actores involucrados de los que uno cree. Por ejemplo, en materia de ISAPRE, claro, Vida de Trade, Médica se salen, pero se salen porque hay inversión extranjera involucrada en este tipo de compañías de seguro, lo que implica que cualquier decisión pudiese rebotar en justamente estos individuos que están en otro lugar, y que pudiese también bajar la calificación de Chile para los efectos de atraer nueva inversión, que es algo que requerimos. No estamos en condiciones para poder absorber toda esta cantidad de personas que se encuentran en ISAPRE para que sean atendidas por FONASA, atendidos distintos factores que tienen que ser atendidos en el largo plazo. Ese es el punto. Por lo tanto, el problema es de corto plazo. Luego tenemos la circunstancia de que obviamente la ISAPRE, algunas trataron de cumplir con las normas y otras no. Se tiende a generalizar de que todas, bueno, yo tengo una opinión personal, pero no quiero ser tan drástico ni radical, en términos de que todas incumplen con las normas, cuando al parecer hay algunas que sí trataron de cumplir con las normas y otras no. Y las reglas o las disposiciones se están aplicando, beneficiando a aquellas empresas que justamente dieron pie a que se presentaran recursos de protección, y otras que trataron de cumplir, finalmente se van a ver arrastradas por estas decisiones que eventualmente podrían afectarla. Todo ese tipo de circunstancias hay que evaluarlas para poder sentarse y dialogar y conversar. No es un problema exclusivo de nuestro país. Las democracias representativas están en crisis en el mundo occidental. Parece que lo haya recomendado, y si no lo recomiendo no importa, tiendo a repetirme, porque uno cuando está viejo repite las cosas. Este libro de Daniel Innerarity, que es de filosofía política, es profesor de la Universidad del País Vasco. La libertad democrática. La libertad democrática, que aborda la temática justamente de quienes asumen posiciones ideologizadas, muchas veces extravagantes, en los extremos, y que terminan arrastrando a muchas personas, y que impide finalmente el diálogo que es indispensable en una democracia. Si uno entiende que la democracia es una institucionalidad que está destinada no a buscar la verdad, la democracia está destinada a buscar soluciones conjuntas en la que uno hace lo que puede y no lo que quiere, porque hay otras personas que pueden pensar diferente y asumir que uno no necesariamente tiene la razón ni una verdad absoluta.
Por eso yo por lo menos, cada vez que se me para al frente un individuo con la chapa de experto, desconfío. Cuando se me para un individuo que viene con una receta con la solución al problema en 5 minutos, como era en otros tiempos, desconfío. Porque muchas veces, fíjense ustedes que cuando se habla de los expertos, ¿cuántos expertos, que yo creo que no eran tan expertos, pero muchos expertos en materia constitucional tenían posiciones distintas respecto a la propuesta que se votó el fin de semana? ¿Cuántos expertos tienen recetas diferentes para poder enfrentar el problema del crecimiento económico? Aquí no es un problema de expertos, es un problema de democracia. Y las decisiones en democracia tienen un aspecto político. Y cuando se hace política, la política se hace conversando con quienes tienen el rol de representar a la ciudadanía en los espacios que la institucionalidad ha forjado en ese sentido. Que así sea, don Andrés Cruz. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Lo mismo que para el alcalde de Talcahuano, don Henry Campos. Gracias por estar acá, ambos contertulios del jueves. Bien, muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. A la autoridad, por favor, cuídese y nos vemos el otro jueves. El otro jueves. Entre Pascua y Año Nuevo. Oye, ¿sí? eso es. Que pasen feliz Navidad. Muchas gracias. gracias, alcalde. Igualmente para usted. Igualmente. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.